Si quieren buscar en el Evangelio de Lucas, vamos a hablar, y relacionándolo un poco con lo que veníamos escuchando, de alguien que perdió el tesoro de su vida. Ahora lo explicamos. Alguien que perdió el tesoro de su vida, que era en esa época, ¿no? Lucas capítulo 7. Vamos a leer, o voy a leer, desde el 11 al 17. Si ustedes se fijan, vamos a leer el relato que lleva por título que Jesús resucita a un joven. Hace un milagro ahí, sobre el lecho. Pero si leen los versículos anteriores, fíjense que hace un milagro a la distancia, con el siervo del centurión, ¿no? Uno a la distancia, el otro lo tenía ahí. Lo cual nos habla, y ese Jesús que está vivo, es el mismo Hijo de Dios que hoy es nuestro Señor, Él hace las cosas de acuerdo a lo que considera que es lo mejor para aquel que va a ser beneficiado. Con nosotros puede ocurrir lo mismo. Comienzo a leer. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hay realidades en la vida que vivimos todos los días que no pueden negarse ni olvidarse. Naín, una ciudad que hoy día se llama Neín, no Naín, se llama Neín. Está a 40 kilómetros de Capernaum y hoy día más que ciudad es un poblado de varias casas, no viven más que 30 o 40 habitantes, ¿no? Ya lo que era no fue, el tiempo hizo estragos. Pero bueno, ahí está el lugar físico o geográfico, digamos. Y en esa ciudad, que significa pastos verdes, el nombre, se dirigía el Señor Jesús. Decíamos que se encontró con una realidad de la vida que vivimos todos los días, y que hay realidades que no podemos negar. La alegría que de cada día que podemos vivir es una realidad. El amor hacia nuestros hijos, hoy principalmente todos querían a los chicos porque el día del niño, mañana no sé qué pasará, pero hoy los chicos eran su privilegio. Ojalá que todos los días del año pueda seguir así cada uno con los suyos. El amor de los enamorados, el amor de los esposos, realidades que todos los días nos tocan vivir. Y este pasaje que leímos nos habla de tres realidades evidentes que son incontrovertibles en la vida que vivimos. Tres realidades que vamos a desmenuzarla rápidamente. En primer lugar, si ustedes siguieron con atención el relato,
esta mujer perdió el tesoro de su vida, relacionándolo con lo que decíamos antes. Era viuda. En ese tiempo, la mujer viuda estaba condenada a la pobreza, a la indigencia. Pero por suerte tenía un hijo que sería el sostén de ella. Pero ese hijo, su tesoro, había muerto. Su único hijo había muerto. Es decir, quedaba completamente desamparada. La realidad de los sufrimientos en la vida. El mundo, la sociedad está llena de estos pesares. Nosotros lo vivimos en nuestra sociedad, el mundo lo vive en cada lugar a donde está. Hay enfermedades, hay dolores. Ahora apareció esta nueva, como es ébola, que apareció allá en África. Ya los informativos dan que están en Europa y Estados Unidos. Bueno, llegará por acá, no sé, qué sé yo. Pero ahí está, es como que se van reproduciendo cosas en el mundo. Y bueno, es el mundo que nos toca vivir. Hay flaquezas, hay pobreza, hay incomodidades, hay trabajos que dañan, esclavizantes aún en esta época que nos parece mentira, pero es la realidad que vivimos. Desde un extremo al otro del mundo, la historia nos habla que están llenas de lágrimas, de duelo y de dolor. Cuando vemos en estos días ahí en el Estado de Israel, yo le aseguro que cuando escucho a los analistas internacionales hablar y escuchar de decir que se están reuniendo para generar la paz entre palestinos e israelíes, realmente hay una ignorancia de lo que dice la palabra de Dios tremenda. Ellos no tienen por qué interpretar la palabra de Dios, pero hermanos, por lo que dice ahí, eso es imposible. Eso va a ser imposible. ¿Por qué? Porque la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, está dada, y no vamos a la parte política ni militar, está hablando de un futuro en el cual el pueblo de Israel, como última profecía, una de las últimas profecías a cumplirse, va a tener que reconstruir el templo en Jerusalén. Y en este momento en Jerusalén, donde está ahí parte de Cisjordania, arriba de los cimientos del templo, hay una mezquita. ¿Ustedes se imaginan qué pasa si hacen explotar la mezquita para reconstruir el templo? Pero eso va a suceder en algún momento. Entonces, estas cosas que vemos de muerte, de destrucción, de esto, hablamos ahí, y no sé si ustedes escucharon, y esto lo decimos entre paréntesis, porque estamos hablando, este relato habla de Medio Oriente. Y aquellos que saben, repiten a cada momento que el Medio Oriente es el centro del futuro de la historia estratégica de todo punto de vista. De ahí tantas luchas. En Irak, en Afganistán, en Medio Oriente. Esto pasaba en el Medio Oriente en tiempo de Jesucristo. Y aún hoy día siguen pasando esto. Pero todo el mundo no es ajeno a estas cosas. Ahora, la Biblia nos presenta esta tremenda realidad de esta mujer que había perdido a su hijo. Ahora, lo pierde, era el único motivo de vida de que ella podía vivir, y se encuentra con que, fíjense que dice que ahí va con el Señor una gran multitud. Y en el versículo 12 dice que una gran cantidad de gente iba con esta mujer. Se encuentran los que iban con Jesús y los que iban con esta mujer. Ahí se encuentran los dos. Ahora, era Cristo caminando que se encuentra frente a la muerte de una persona. Nosotros, es natural. ¿Vieron ese saludo que hay entre los monjes ahí de... ¿cómo es? Cerca de China y de India. El Tíbet, que se saludan y dicen, nacemos para morir. Hay una... Entonces, nacemos para morir. Ese es el saludo que se dan ellos. En realidad, cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que se muera. Creó para que viva. Él cuando creó a Adán,
No le dijo que creó para que luego a Eva, para que se muera. Los creó para que viva. Incluso dijo, después de todo lo que había hecho, cuando termina y descansa, dice, vio que todo era bueno. Pero entra el pecado al mundo, entra el pecado a causa del mal que hace el hombre, entonces ahí es donde empieza a ocurrir lo que desde ese entonces comenzó. El hombre nace y tiene que morir a causa del pecado. Si no, no habría lágrimas, no habría ansiedad, no habría enfermedad, no habría muerte, si no habría habido pecado. ¿Ustedes se imaginan trabajar sin cansarse? ¿Usted cuando trabaja se cansa? ¿Por qué? Porque Dios le dijo, vas a tener que trabajar, le dijo a Adán, por el pecado que cometiste. Vas a tener que trabajar. Y antes que no trabajaba, pero no se daba cuenta. Vivía gozoso, contento con su esposa. Pero a causa de eso, debemos sufrir ahora con paciencia las consecuencias del pecado. Pero, también Dios, dar gracias a Él, porque la Biblia nos habla del remedio y porque esta vida que cada uno experimentamos no es el fin de nuestra existencia. Yo no sé cuántos miles de dólares están pagando esta gente que antes de morir le congelaron el cuerpo y siguen pagando todos los meses un abono. Escucharon sobre eso, ¿no? Están congelados por ahí, están pagando un abono. Bueno, está bien, no tenemos por qué creer a la Biblia, si es que no soy cristiano. Pero la Biblia es palabra de Dios. Y cuando la Biblia dice que está muerto, está muerto. Como dice a este muchacho que estaba acá. Se había desprendido el alma del cuerpo. No era un estado catalítico, no sé cómo le llaman por ahí, ni muerte cerebral, ni esta, no. Estaba muerto. Cuando hay separación del alma del cuerpo, muere. Entonces, la primera realidad que nos presenta es la realidad de los sufrimientos de la vida. Pero el cuadro nos presenta otra realidad ante este sufrimiento y dolor, que esta mujer lo estaba viviendo de esta forma. Cada uno de nosotros tenemos distintos tipos de sufrimiento, de realidades que vivimos día a día. Pero nos presenta también otra realidad, que es la realidad de la compasión de Cristo, que sigue siendo igual que en ese tiempo. Cristo es conmovido ante el dolor de una vida. Él está pasando y en medio de la multitud vienen todos estos trayendo el féretro. El féretro no es como lo que están ahora. El féretro era una tabla ancha tapada con una sábana. Era una tabla que se conseguía, se lo ponía al final y lo tapaban con una sábana y lo llevaban. Ese era el féretro de ese tiempo. Se encuentran las dos caravanas que iban viniendo y Cristo, el Señor, ve, en el versículo 13 dice, y el Señor la vio. Fíjense que hay algo interesante. Cuando comienza el relato, refiriéndose a Jesús, dice, él iba para Naín, salió de Capernaum, iba para acá, iba para allá. Pero en el artículo 13, el escritor Lucas dice, y cuando el Señor la vio, fíjense que no dice cuando Jesús la vio, y era Jesús. Cuando el Señor la vio, y es interesante lo que acá Lucas escribe, porque es como que Jesús era aquel el maestro, el que enseñaba, pero cuando habla del Señor, era aquel que tenía poder sobre la vida y sobre la muerte, y el relato así lo quiere dejar sentado. Por eso Lucas pone, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Se compadeció de ella. Descubra la vida. Se compadece de ella. El Señor nos está... ¿Usted cree que el Señor lo está viendo a usted? ¿Que me está viendo a mí la situación que atravesamos de cualquier tipo?
¿Se compadecerá o no de nosotros? ¿Usted lo entiende eso? Pero parece, cuando el Señor le dice, no llores, una incongruencia, ¿no? Llevan al hijo, la mujer llorando por la pérdida del hijo, viuda, quedaba en la indigencia, y el Señor le dice, no llores. Era como pedirle un imposible. Era como pedirle un imposible. ¿Cómo no llorar, Señor? Murió mi hijo, mi sueño, mi esperanza. No voy a ser abuela, qué sé yo. No voy a poder seguir viviendo. Voy a tener que ir a la puerta de la ciudad a pedir limosna. Mi fe aún se fue con él. ¿Cómo me decís que no llore? Pero el Señor le podía decir, no llores, porque él sabía lo que era el sufrimiento y porque él había llorado como hombre y sabía que podía superarse. Él lloró frente a la tumba de Lázaro, a quien amaba. Él lloró frente a la ciudad de Jerusalén por la indiferencia, por la crueldad, porque se había alejado de Dios. Jesús lloró en el huerto de Getsemaní, cuando sus lágrimas se asemejaban a gotas de sangre. Por eso él le podía decir, no llores, porque hay que superar ese momento. Y esa compasión que sintió hacia esa mujer sigue aún hoy día. ¿Por qué? Cuando decimos, yo creo que nos gusta decir el texto ese, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero lo aplicamos generalmente a aquel que es todopoderoso, aquel que es mi Señor, aquel que es mi compañero, aquel a quien yo le oro. Y a veces no nos llega tan de cerca que es aquel que me consuela, aquel que me entiende, aquel que puede llegar a mi vida para esos momentos difíciles. En días de tristeza, en días de angustia, poder llegar a Él porque Él llega al fondo de nuestra alma y nunca nos va a abandonar y nunca va a rehusar conocerlo o hacerse distraído ante nuestra situación. Y Él es aquel que hizo rebosar de gozo a la viuda de Naín, vive también para recibirnos a nosotros y hacernos salir de esa situación que podemos estar viviendo, para consolar el corazón quebrantado, para enjugar la lágrima de todo creyente, porque no siempre se llora con lágrimas. No siempre se llora con lágrimas. Pero el Señor ve nuestro corazón, ve nuestra situación y Él quiere que estemos bien. Primera, la realidad entonces, la realidad del sufrimiento de la vida. La segunda, la realidad de la compasión de Cristo. Y la tercera realidad es el omnipotente poder de este Señor Jesucristo. En ese momento, y en la forma que está escrito en el original, en el griego original, el Señor le dice a la mujer, no llores. Se acerca al féretro, donde estaba el muchacho, los otros se detienen y la forma en que está escrita estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras denota una autoridad suprema de alguien que la tenía y que los otros la reconocían. El Señor le dice con voz poderosa que sacude a la muerte, joven, a ti te digo, levántate. Nosotros lo leemos ahora, pero le estaba hablando a un muerto. Le estaba hablando a un muerto. ¿Qué autoridad tenía este que con voz poderosa le dice, joven, a ti te digo, levántate? En la creación, Dios hablaba, expresaba su palabra, salían palabras de su boca y algo era creado.
Y habló Dios y se hizo esto. Y habló Dios y se hizo otro. Y habló Dios y se hizo la vida de este. Y acá habla Cristo y le da vida a este que estaba muerto. A ti te digo, ¿qué autoridad? Nada escapa a su poder ni a su soberanía, ni la muerte. Palabra creadora. Pero el Señor a nosotros nos está diciendo, levántate, porque estamos vivos, estamos acá. Pero nos está diciendo en otras palabras, con la misma autoridad y poder, hermano, levántate sobre tu estado de ánimo, sobre tu situación. Si está viviendo una vida mediocre, levántate si está viviendo una vida que considerás que no es adecuada por distintas circunstancias. Levántate y mirá a Dios. Permití que Él obre y pasarás de un estado a otro mucho mejor, porque aquel que te dice levántate tiene poder para así serlo. Si levantó a un muerto, ¿por qué no nos va a levantar nosotros de la situación que podemos estar viviendo? Usted puede decir, yo estoy satisfecho como vivo. No me conteste. ¿Se conforma con eso? Si se conforma es un mediocre, discúlpeme. Porque Dios, dice la palabra, nos puede dar mucho más de lo que nosotros creemos. Dios nos puede dar mucho más. Por eso es importante que seamos cristianos, entre comillas, insatisfechos, en el sentido de que queremos más de la voluntad de Dios para nuestra vida. Si yo me conformo, vivo en esa zona gris y transcurre la vida. Cuando Dios está lleno de bendiciones para derramar sobre nosotros, está lleno de posibilidades de sacarnos de situaciones y mejorarnos, está lleno de aquellas cosas que aún nosotros ignoramos y que Él está dispuesto a darnos. ¿Ves al Señor que te está diciendo eso? Levantate en tu situación, mírame, tengo para darte mucho mejor aquellos que tú tienes. El Señor está delante tuyo ofreciéndote en esta noche una vida mucho mejor. Levántate. A lo mejor lloramos interiormente, por algunas cosas no se nos dieron, por algunas cosas perdidas, por algunas cosas que no podemos redondear, por circunstancias que no podemos alcanzar. El Señor puede enjugar nuestro llanto, de lágrimas o interior, y puede mostrarnos el sendero que tenemos que encontrar. Puedes darnos, lo que veíamos, el tesoro eso que nosotros sabemos que podemos llegar a tener. ¿Y qué es? Por supuesto, si usted tiene a Jesucristo, tiene todo, tiene su tesoro. Yo he venido para que tenga, el otro día lo dijimos, yo he venido para que tengan vida. Con eso me conformo. ¿Cómo sigue el versículo? Y vida en abundancia. Es decir, yo vine para que no solamente tengas de vida, sino vida en abundancia. Hermanos, amigos, el Señor nos ofrece una vida mucho mejor de la que vivimos, en relación con Él, en relación a su voluntad para nuestra vida, en relación a nuestra vida familiar, en relación a nuestra vida particular, en relación a nuestra vida de sociedad, en relación a cualquier cosa. Dios tiene para ofrecernos mucho más y nos está diciendo que nosotros estemos dispuestos a levantarnos. ¿Vieron cuando, y a muchos nos ha pasado, y muchos hace poco, nos quedamos sin trabajo? Estoy buscando trabajo los jóvenes, entonces antes salían los clasificados, ¿no? O buscan en internet o crear por clasificado. Entonces me siento en mi casa tranquilo esperando que me llamen. No. Me levanto y voy a buscar. Me levanto y voy.
El Señor me está diciendo, yo tengo para ofrecerte ese tesoro mucho mayor de lo que tú aún hoy estás disfrutando. Señor, pero tengo mucho más para tu vida. Pero eso también crea de parte nuestra el compromiso de poder amarle más, de poder mantener mayor intimidad con Él, una mayor obediencia para que Él pueda hacer de nuestra vida lo que realmente Él quiere. ¿Estaremos dispuestos para que así sea? Vamos a orar, vamos a orar. Joven, a ti te digo, levántate. Era una palabra de autoridad. Y el Señor nos está llamando por nuestro nombre y nos está diciendo, levántate porque tengo mucho más para ofrecerte de lo que tu mente, de lo que tú puedas imaginar. Vamos a orar y luego quedamos en libertad para pasar a la otra parte de la reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias, Señor, porque en esta noche en tu casa pudimos tributarte este culto. Gracias porque tú aceptas el culto de aquellos corazones, Señor, agradecidos a ti. Gracias, Padre, por la salvación que gozamos en Cristo. Y, Señor, al leer tu palabra, permanentemente nos enseña que tú nos puedes dar más de aquello que nosotros pensamos o tenemos. Señor, así como levantaste a este joven y le diste alegría a su madre, tú estás dispuesto a levantarnos, Señor, de nuestras cosas que aún no tenemos o no nos damos cuenta que tenemos, y tú estás dispuesto a darnos. Padre, que en humildad podamos ir delante de tu presencia, a paso firme, siguiendo tus pisadas, porque sabemos que es lo mejor para nuestras vidas. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Acompáñanos en el resto del tiempo que habremos de pasar juntos. Por amor de Jesús. Amén.